¿Cuántas veces has dicho, cuando tenga tiempo, lo haré? Cuando todo esté en su lugar, empezaré a vivir. Pero el tiempo no espera a que termines de preparar la vida. En un valle donde el viento suena a madera y a polvo, vive Andrés, un hombre bueno, trabajador, que lleva años construyendo la casa perfecta. Cada muro es un sueño aplazado. Cada ladrillo, una promesa pendiente. Él dice que solo cuando todo esté terminado, podrá descansar. Pero un día, una voz pequeña rompe el silencio. «¿Papá? ¿La casa es para vivir? ¿O para esperar?» Y esas palabras lo cambian todo. Hace algunos años, cuando el tiempo aún olía a leña y a lluvia, el pueblo de San Aurelio despertaba con el canto de los gallos y el murmullo de las primeras campanas. Allí vivía Andrés, un albañil de mirada cansada y manos firmes. Desde joven soñó con construir un hogar digno, una casa donde nada faltara, ni espacio, ni orden, ni belleza. Pero los días se fueron llenando de planes y medidas, y la vida empezó a quedarse afuera, esperando permiso para entrar. El sonido del martillo era su oración diaria. Cada clavo, una esperanza. Cada piedra, una excusa para no detenerse. Decía, cuando termine el techo, haremos una cena. Cuando pinte las paredes, descansaremos juntos. Cuando todo esté listo, seremos felices. Pero las estaciones pasaban y los muros seguían desnudos, como si esperaran algo más que pintura. Su hija lo observaba en silencio, jugando entre montones de cemento, esperando un después que nunca llegaba. Y mientras el sol se ocultaba tras las colinas, las risas del pueblo llegaban desde lejos, como un recordatorio de que el hogar no siempre se construye con ladrillos, sino con presencia. Esa noche, mientras el viento cruzaba las vigas abiertas, Andrés sintió algo nuevo. El eco de su propia soledad dentro de una casa sin voz. El amanecer se abría lentamente sobre San Aurelio. La neblina aún se aferraba a los cerros, y el canto de los pájaros se mezclaba con el eco constante del martillo. Allí estaba Andrés, inclinado sobre un muro que parecía no tener fin. El sudor le corría por la frente, pero su mirada no veía el paisaje, solo el nivel y la línea. Cada golpe contra la piedra era una promesa. Mañana descansaré. Pero el mañana nunca llegaba. Decía que la casa debía quedar perfecta, que no podía invitar a nadie mientras faltara un muro, una pintura, un detalle más. Su corazón se había vuelto igual que la mezcla que preparaba, firme, pesado, endurecido por la rutina. El pueblo pasaba por su puerta, lo saludaban con sonrisas, pero él apenas levantaba la vista. Los niños reían en la plaza. Las campanas del mediodía marcaban pausas que él ya no escuchaba. En su mente, el día ideal estaba siempre al otro lado de la próxima pared. A veces, al caer la tarde, se sentaba en el umbral con un trozo de pan y miraba la silueta de la casa. Era hermosa, sí, pero vacía. No olía a comida recién hecha, ni sonaban pasos, ni voces, ni música. Solo el silencio de un hogar que seguía en construcción. El viento agitaba las lonas del techo como si quisiera recordarle algo, pero él solo murmuraba, «Falta poco». Y al volver al trabajo, el sol se deslizaba detrás de las montañas, dejando sobre el muro una sombra larga, como un tiempo que se estira y nunca se habita. La tarde caía con una luz tibia y cansada. Dentro de la casa el polvo flotaba en el aire como un pequeño universo suspendido. Andrés seguía midiendo una pared, concentrado, ajeno al mundo, cuando escuchó unos pasos suaves detrás de él. Era su hija, con una muñeca entre las manos, y la mirada curiosa. Se quedó observándolo unos segundos antes de hablar. «Papá, ¿cuándo terminaremos la casa?», preguntó con voz pequeña. «Pronto, hija», respondió sin mirarla. «Solo falta este muro. Y pintar, y ordenar un poco». Ella guardó silencio. El eco del martillo llenó el espacio, marcando una pausa entre ellos. Entonces, casi en un susurro,
Volvió a hablar. Papá, ¿la casa es para vivir? ¿O para esperar? El golpe se detuvo en el aire. El martillo quedó suspendido y con él, el tiempo. Por primera vez en mucho, Andrés levantó la vista. Su hija lo miraba con la calma desarmante de quien no sabe que está diciendo una verdad. Afuera, el viento jugaba con las cortinas, y el sol se reflejaba en las paredes sin pintar. El hombre quiso responder, pero las palabras se le deshicieron en la garganta. Solo alcanzó a decir, «Para vivir, hija, para vivir». Pero al pronunciarlo, sintió que mentía, porque en su interior supo que no estaba viviendo, solo levantando muros entre él y el presente. El silencio los envolvió. Ella dejó la muñeca sobre un saco de cemento, y él, con la mirada perdida, comprendió que aquella pregunta había abierto una grieta más profunda que cualquiera de sus paredes. La noche había caído temprano. El aire olía a madera húmeda y a brasas dormidas. Andrés se sentó frente a la puerta, con la espalda cansada y la mirada perdida en el horizonte. Fue entonces cuando escuchó una voz al otro lado de la cerca. Era don Julián, su vecino de toda la vida, un hombre de cabello blanco y ojos tranquilos, que solía caminar lento, apoyado en su bastón de nogal. Se acercó despacio, con una manta sobre los hombros, y se detuvo junto al muro sin terminar. «Trabajas incluso cuando la luna ya está cansada, Andrés», dijo con una sonrisa amable. «Quiero dejarlo todo perfecto», respondió él. «No me gusta hacer las cosas a medias». El anciano lo miró en silencio un momento, y luego suspiró. «Yo también decía eso», murmuró. «Pasé años construyendo la casa donde mi esposa y yo seríamos felices. Pero siempre faltaba algo, una ventana, un jardín, un color, y cuando por fin la terminé, ella ya no estaba para verla. El viento sopló entre las vigas abiertas, moviendo las sombras como fantasmas. Desde entonces, continuó don Julián, aprendí que las casas no se llenan con ladrillos, sino con risas, con pan compartido, con el ruido de la gente que amamos. Pero yo quise que todo fuera perfecto, y la perfección me dejó solo». Andrés bajó la mirada. Sintió que esa historia no hablaba del vecino, sino de él mismo, de su propio futuro reflejado en la voz temblorosa de un hombre viejo. Esa noche, el silencio pesó más que la herramienta en sus manos. Y por primera vez, Andrés no quiso seguir construyendo. La medianoche llegó sin aviso. El martillo dormía, las brasas se apagaban, y el pueblo descansaba bajo un cielo inmóvil. Solo Andrés seguía despierto, caminando entre las sombras de su propia creación. Encendió una lámpara de aceite y recorrió los pasillos. Las paredes proyectaban su silueta, alargada, solitaria, como si la casa lo mirara desde adentro, preguntándole en silencio por qué tanto vacío. Cada habitación tenía su historia interrumpida. Una mesa cubierta de polvo, una silla sin uso, un vaso limpio esperando un brindis que nunca llegó. En el techo, las telarañas temblaban con el paso del aire, y cada rincón parecía contener un suspiro que no se atrevió a salir. El sonido de sus pasos retumbaba en las paredes como un eco de ausencia. Por primera vez, el silencio no le pareció paz, sino castigo. Se detuvo frente a una ventana sin cortinas. Afuera, el viento movía los árboles, y el pueblo dormía envuelto en su propio calor. Desde las casas vecinas llegaba un murmullo lejano de risas y platos. Y él comprendió, sin palabras, que la vida ocurría allá afuera, mientras la suya se desmoronaba dentro de un sueño que no sabía habitar. Apoyó la mano sobre el muro más reciente. La cal aún fresca dejó su huella, como si la casa le devolviera el gesto, marcándolo también a él. Esa noche, Andrés entendió que su obra no estaba vacía porque faltaran paredes, sino porque faltaba vida dentro de ellas. Y en ese silencio inmenso, por fin despertó. El amanecer trajo un silencio distinto.
No era el silencio del trabajo ni el del cansancio, sino uno más suave, lleno de posibilidad. Andrés se levantó sin prisa, dejó el martillo sobre la mesa y observó las paredes sin terminar. Por primera vez, no sintió vergüenza de ellas. Eran imperfectas, sí, pero también vivas. Ese día no mezcló cemento. Barrió el polvo, abrió las ventanas y dejó que el sol entrara. El aire fresco se deslizó por los pasillos, acariciando los muros ásperos como si también quisieran respirar. Cuando cayó la tarde, encendió una vela en el centro de la mesa. Su hija apareció en la puerta, sorprendida. «¿Hoy no trabajas, papá?», preguntó. «Hoy sí», respondió él con una sonrisa tranquila, pero en algo más importante. Preparó una comida sencilla, pan, sopa y fruta. No había mantel, ni sillas completas, ni pintura en las paredes, pero había luz, había olor a vida, y en medio de todo, una risa que hacía vibrar los cimientos. Comieron juntos, hablando despacio, como si el tiempo se hubiera detenido solo para escucharlos. La llama titilaba sobre sus rostros, dibujando en la pared una sombra que parecía moverse con gratitud. Cuando la vela se consumió, Andrés comprendió que aquel instante valía más que cualquier perfección. El hogar no era el lugar que se terminaba, sino el que se compartía. Y en esa noche sencilla, la casa, por fin, comenzó a respirar. El sol de la tarde doraba las colinas y entraba por las ventanas sin cortinas, llenando la casa de una luz que parecía recién nacida. Andrés se detuvo en el umbral, mirando cómo el viento movía las mantas, cómo las sombras danzaban sobre las paredes aún sin pintar. Todo lo que antes le pareció inacabado, ahora tenía la belleza de lo verdadero. Ese día decidió abrir las puertas. Sin anunciarlo, sin motivo especial, invitó a sus vecinos, a los niños que jugaban en la plaza, a los amigos que hacía tiempo no veía. Llegaron con risas, con música, con pan y con historias. Las voces llenaron los pasillos vacíos, y la casa, que por años había sido un proyecto, se convirtió en hogar. El aire olía a sopa caliente y a madera húmeda. Las risas rebotaban contra los muros, como si cada una despertara una piedra dormida. Su hija corría entre la gente, y al verla, Andrés sintió que la vida le devolvía algo que había perdido sin notarlo. Cuando cayó la noche, encendió faroles en las esquinas de la casa. Las llamas bailaban con el viento, y desde lejos, la colina parecía sonreír. Entonces comprendió que no había construido una casa, sino una historia, la de alguien que aprendió a vivir sin esperar el momento perfecto. Se sentó bajo la puerta abierta y escuchó el murmullo de la gente, el sonido de lo vivo, y con una paz profunda pensó: la perfección era esto, estar aquí, ahora. El fuego titiló una vez más, y por primera vez, la casa respiró como un corazón encendido. Dicen que hay casas que tardan años en construirse, y otras que se levantan en un solo instante, cuando alguien decide habitar lo que ya tiene. Andrés nunca terminó su casa, pero aprendió a llenarla de vida. Entendió que la perfección no está en las paredes, sino en los momentos que suceden dentro de ellas. ¿Y tú? Quizás también estés esperando a que todo esté listo, a tener más tiempo, más dinero, más calma. Pero la vida no empieza cuando terminamos de prepararla, empieza cuando dejamos de esperar. Porque no hay casa más viva que aquella donde alguien se atreve a amar lo que ya es, ni día más perfecto que el que decidimos habitar, aunque falten detalles. El sol se oculta otra vez sobre San Aurelio, pero en la colina una luz sigue encendida. Es la casa de Andrés, respirando, como un corazón que por fin late en presente. Gracias por llegar hasta aquí. Si algo en esta historia te habló en silencio, suscríbete a Mensajes con Sabiduría. Aquí las palabras no terminan, solo descansan, esperando encontrarte en el próximo amanecer.